Hola hermanos, vamos entonces a esta segunda parte de el camino hacia la victoria. Es nuestra lección, estamos haciendo en dos partes y es muy importante hermanos saber que nosotros tenemos, como vimos anteriormente, nuestra vieja naturaleza ha sido crucificada. El carácter de esta naturaleza nosotros vemos en Gálatas 5, 22 y 23. Ya hemos leído, ya hemos visto que hay cosas que nos glorifican a Dios que nosotros llamamos las obras de la carne, ¿cierto? Ahora nosotros vamos a ver en esta segunda parte la respuesta a la victoria de Dios para usted. Hay varias cosas, hermanos, que nosotros sabemos, ya hemos visto. Cristo, cuando murió por nosotros, salió victorioso. Su muerte significó victoria. Él venció a la muerte, dice la palabra. Él venció a todo. Entonces, él venció las fuerzas, todas las fuerzas antagónicas, todas las fuerzas del infierno, todo, las tumbas, todo fue derrumbado. Entonces nuestro archienemigo, el diablo, fue vencido. Entonces cuando nosotros miramos algunos cristianos, cómo ellos están, cómo ellos proceden, cómo ellos reaccionan a todo lo que Cristo hizo por nosotros. Hay unos que piensan que no tienen victorias en sus vidas. Cuando vienen las luchas, cuando vienen las pruebas, las tentaciones, ellos se sienten desanimados. Pero el pueblo de Dios debe ser un pueblo vencedor, debe ser un pueblo victorioso. Ahora vamos a analizar, hermanos, en esta segunda parte, lo que Pablo frecuentemente habló de esa victoria que debe ser nuestra ahora. ¿Cómo esto? Vamos a ver, nos conviene analizar algunos versículos en esta ocasión. Vamos a Romanos 8:37. Así que usted también ahí buscando en su Biblia, Romanos capítulo 8, el versículo 37. Mire lo que dice la palabra de Dios. Estamos acá buscando el texto bíblico. Acá nos apareció Romanos capítulo 8, versículo 27. Observen ustedes lo que dice. Y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Entonces, tenemos esto. Vamos a analizar también 2 Corintios 2, capítulo 2, versículo 14. Entonces, vamos al texto. 2 Corintios, capítulo 2, versículo 14. Y encontramos esto. Pero gracias a Dios que en Cristo siempre nos lleva en triunfo y que por medio de nosotros manifiesta la fragancia de su conocimiento en todo lugar. Qué cosa maravillosa. Vamos a otro texto. A ver, primero de Corintios, capítulo 15, versículo 57. Entonces ahora cambiamos de epístola. Vamos a Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 57. Observen, hermanos, cómo el Señor nos hace andar en triunfo. Pero, acá dice, pero a Dios gracias, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, y también vamos a 1 de Juan, capítulo 5, versículo 4. Entonces tenemos ahí varios pasajes en la Biblia. 1 de Juan, capítulo 5 y el versículo 4, que nos dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Ahí está, hermanos.
tantos pasajes bíblicos que nos muestran, a pesar de las cosas que a veces el mismo diablo intenta colocar en las mentes, pero nosotros tenemos que entender cómo nosotros obtenemos esta victoria. Nuestra posición, hermanos, el apóstol Pablo dijo en Efesios capítulo 1, versículo 3, que estamos en los lugares celestiales con Cristo. Entonces, es así que Dios nos ve, hermanos. El Señor ya nos ve con Cristo. Siempre digo de algo que escuché hace muchos años, que Dios no nos ve como somos. Él nos ve como seremos en la eternidad. Entonces, hermanos, no es cuestión de esforzarse hacia la victoria, sino de andar en la victoria que ya ha sido ganada por el poder del Señor. Hermanos, el Señor ya ha conquistado esta posición de victoria, y todos los que están en Cristo, es muy importante esto, esta preposición es muy importante, en Cristo. El que está en Cristo, andamos no según la carne, porque Él habita en nosotros, el Espíritu Santo. Entonces esto en Cristo, en Él, entonces es mucho más, hermanos, que estar con, ¿ya? Él, hermanos, en Él ya hemos ganado la victoria. No importa que oscuras puedan parecer las circunstancias. A veces, hermanos, las cosas se ponen muy graves, muy complicadas. Principalmente ahora estamos viviendo un tiempo crucial, un tiempo bastante difícil, bastante complejo. Pero, hermanos, observen que es nuestra porción regocijarnos en su victoria. Vamos a Filipenses capítulo 4, versículo 4. Otro pasaje de la Biblia que nos muestra cómo debe andar un cristiano. Filipenses 4, versículo 4, que dice, a ver, observen, regocíjense en el Señor siempre. Otra vez, regocíjense. Entonces observen, regocíjense en el Señor. En el Señor. Tenemos que estar en Él. Estando en Él, hermanos, nosotros tenemos todo. Por eso que Él dijo, sin mí nada podéis hacer. Ahora, hermanos, ¿cuáles son los resultados de una vida cristiana victoriosa? Hermanos, la primera cosa que yo puedo garantizarles y que ocurre y nosotros vivimos siempre es que hay contentamiento personal. En este momento, en esta fecha, estamos hoy al 27 de mayo de 2020, estamos viviendo este tiempo de contingencia, en algunos lugares de cuarentena, debido a la pandemia del coronavirus. Pero, hermanos, yo en este momento tengo contentamiento personal. ¿Y por qué? Porque estoy libre en Cristo. Estoy dentro de casa, no salgo hace muchos días, no veo a ustedes, a mis hermanos, hace mucho tiempo, más de 2 meses sin verles, sino en nuestras reuniones virtuales, nuestros cultos, nuestros estudios, y con algún hermano entre en contacto. Pero, hermanos, podríamos estar tristes, abatidos, incluso con depresión, pero, hermanos, hay contentamiento personal. ¿Por qué, hermanos? Nuestro gozo, nuestro regocijo está en Cristo. Regocijaos en Cristo. Entonces, hermanos, hay un gozo y una estabilidad tales que van a afectar su vida diaria y su personalidad. Hermanos, a mí particularmente, yo me siento mal cuando converso con alguien y veo la cara siempre seria. La persona seria nunca te da una sonrisa, nunca te demuestra que está contenta. Porque si una persona demuestra que está contenta, yo me pongo contento en lo personal. Ahora, si una persona
está muy seria, ¿cómo voy a conversar con ella? ¿Cómo voy a dirigirme a ella? ¿Cómo voy a preguntarle, oiga, ¿cómo está? ¿Cómo están las cosas? Entonces, hermanos, esto afecta incluso este gozo, el gozo del Señor, este regocijarse en el Señor, nos trae, nos afecta en nuestra vida diaria, incluso nuestra personalidad. Luego, usted llega a ser una fuente de reto y bendición para otros. Y no se olvide que el Señor dijo que somos la sal de la tierra y la luz del mundo. Un cristiano victorioso siempre es una bendición para otros, con su gozo en Cristo, su victoria en Cristo, sabe que Cristo venció, su vida puede contagiar a otros. Finalmente usted será un mejor testigo de Cristo si usted es un cristiano victorioso, que camina en su poder. Hermanos, el éxito de las iglesias primitivas consistió principalmente en el hecho de que los individuos, los hermanos que las componían, tenían una cualidad de victoria y poder en el Señor que atraía a otros. Hermanos, nosotros también lo podemos tener en la actualidad, principalmente ahora. Ahora es un tiempo donde se ve la diferencia entre el que sirve a Dios y el que no le sirve a Dios. Hermanos, entonces, ya para como casi concluyendo esta segunda parte, vamos a algunos versículos bíblicos que nos apoyan en lo que acabamos de hablar. Vamos a 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Ahí, 2 de Pedro 1, 4. Así dice la palabra. A ver. Por ellas, Él nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas, a fin de que ustedes lleguen a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de los malos deseos. Hermanos, este gozo nosotros tenemos maravillosas, tenemos preciosas promesas. Observen, a fin de que lleguemos, me incluyo también, que lleguemos a ser partícipes de la naturaleza divina. Hermanos, esto es maravilloso. Este cuerpo mortal, este cuerpo que está destinado a la corrupción, a la muerte, este cuerpo tendrá la naturaleza. El mismo cuerpo que tiene Jesús tendremos nosotros. Entonces, hermanos, hemos escapado, dice la palabra, de la corrupción que hay en el mundo. Hermano, esto es glorioso. Es algo maravilloso. Damos gracias a Dios por tales privilegios que Él nos da. Vamos también a segunda de Timoteo 1, 7. Vamos a 2 de Timoteo, capítulo 1 y el versículo 7. Observen, hermanos, cuántas bendiciones hay y están reservadas para nosotros. Dice, ¿por qué no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio? Esto habla de nuestro procedimiento ante las personas, ante la sociedad, ante aquellos que no conocen a Cristo. Ellos van a ver en nosotros que somos personas gozosas, somos personas que andan en victoria, son personas que dan testimonio de Cristo. Y veamos también Efesios 6, de 10 a 8. Es nuestro último versículo de este estudio. Entonces, Efesios, acá que hay tantas cosas, Efesios 6, 10 a 18. Vamos a Efesios. Efesios 6, de 10 a 18. ¿Ya, hermanos?
Ustedes que tienen las hojas podrán acompañar. Dice, por lo demás, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Revístanse con toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las insidias del diablo. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo y, habiéndolo hecho todo, estar firmes. Estén pues ceñida su cintura con la verdad, revestidos con la coraza de la justicia y calzados los pies con la preparación para anunciar el evangelio de la paz. Sobre todo tomen el escudo de la fe con el que podrán apagar todos los dardos encendidos del maligno. Tomen también el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Con toda oración y súplica, oren en todo tiempo en el Espíritu, y así velen con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Hermanos, es maravilloso. Aquí está, hermanos, yo diría la receta, lo que Dios nos da, lo que Dios nos enseña respecto a andar en victoria. Aquí está, hermanos, y damos gracias a Dios por este privilegio de servirle, de estar en Él, no solamente con Él, sino en Él. Que Dios les bendiga, hermanos, y que sigamos creciendo en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.